Buenos días, queridos estudiantes y queridas estudiantes de la carrera de contabilidad en modalidad híbrida de la Universidad Estatal de Bolívar. Es un gusto compartir con ustedes en esta mañana la clase síncrona que corresponde a la unidad 2 de la semana 5, en la cual nos vamos acercando a un proceso de evaluación. Ustedes recordarán que de acuerdo a la planificación, ya en 2 semanas tendremos que rendir una evaluación y ahí nos vamos a permitir evaluar algunas cuestiones que me parece que son importantes tocarlas. En esta clase síncrona, como está planificado, el día de esta semana anterior se grabó un video de manera síncrona en el cual se toman algunos conceptos de economía, algunos conceptos de introducción a esta ciencia que, debido a las características de que en esta segunda unidad debemos tocar sistemas políticos, debemos tocar los sistemas económicos, conceptualizar justamente qué es economía, conceptualizar justamente qué es lo que desde nuestro punto de vista podemos utilizarlo para que pueda de una u otra manera utilizárselo dentro de nuestra carrera de contabilidad. Dicho esto, la exposición del día de hoy se va a centrar justamente en esta introducción a la economía, esta introducción a algunos conceptos que han sido planteados dentro del sílabo, ¿no? Entonces, les invito hoy a revisar, por ejemplo, algunos ámbitos de los fundamentos y perspectivas de la economía. Vamos a ver una introducción y la agenda de hoy justamente es cómo vamos a explorar nosotros algunos fundamentos, cuáles son las perspectivas de la economía. Vamos a ofrecer una visión general de la importancia y la evolución de esta ciencia. Igualmente, analizar el impacto que tiene en la sociedad y su relación con otros campos del conocimiento. Como el objetivo está planteado en la posibilidad de que esta asignatura, siendo transversal a todas las carreras, siendo transversal a todas las facultades de las instituciones de educación superior, vamos a analizar los temas de la sociedad ecuatoriana. Vamos a ver cómo el Estado y sus instituciones contribuyen hacia el desarrollo de cada una de las colectividades, cuáles son las funciones del Estado con diversidad. Ya hemos visto qué términos y qué conceptos son los que se tienen que utilizar, por ejemplo, para la cultura, para la diversidad cultural, cómo la inclusión en el Ecuador de hoy es muy necesaria, y por supuesto lo que se plantea en cada una de las semanas en las actividades autónomas o de acompañamiento docente es esa característica de tener autonomía y criterio propio. Entonces, el objetivo es el que se ha planteado en el proyecto de carrera de contabilidad de modalidad híbrida para esta asignatura. Y justamente esta asignatura atraviesa todos los aspectos de la sociedad ecuatoriana, sus instituciones dentro de lo que significa el Estado, cómo la cultura, la diversidad y la inclusión en el Ecuador hoy actualmente son necesarios. Más allá de que es una carrera eminentemente técnica, necesitamos conocer estos ámbitos, y la economía, la autonomía y el criterio propio siempre van a estar presentes en el desarrollo de cada una de las clases. Entonces, vamos a iniciar esta clase síncrona con algunos conceptos previos. En la clase grabada de manera síncrona, ojalá le hayan podido visualizar, ojalá le hayan podido escuchar y ver, definimos a la economía. Y la economía es una ciencia, ustedes recuerden, desde que apareció la metodología, el método científico, todo el conocimiento empírico existente hasta aquel momento, en el siglo XV-XVI, aplicándolo el método científico, empieza a llamarse ciencia a todo ese ámbito del conocimiento que tiene un determinado ámbito en el cual se lo aplica, se lo especializa y evidentemente también se lo determina como una ciencia que estudia la producción, que estudia la distribución y el consumo de bienes y servicios. Y este concepto nos traslada, por ejemplo, etimológicamente a lo que en griego lo llamaron una administración de la casa, del hogar, oikos y economies, ¿no? Entonces, podemos trasladarnos de este concepto a lo que ocurre en cada una de nuestras familias. Por ejemplo, yo soy padre de familia, tengo hijos, tengo una esposa, tengo necesidades, tengo
Evidentemente también tengo la posibilidad de entender de que en la economía lo que se trata es de administrar eficientemente estos recursos y a partir de ahí se lo hace con recursos limitados. Es decir, esas necesidades ilimitadas que tenemos en cada una de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hogares, se traslada a la posibilidad de ser atendidos o no en función de qué, de recursos que son limitados. Entonces, esta economía aparece con esa posibilidad de que sea una ciencia que estudia la producción, que estudia la distribución, que el consumo de bienes y servicios también tiene que ser parte del análisis de la economía, enfocándose a qué? Enfocándose a una asignación eficiente de recursos. Y estos recursos son limitados para satisfacer las necesidades humanas. La economía no fuese necesaria si es que tendríamos recursos ilimitados para satisfacer las necesidades ilimitadas. Pero ocurre una correlación totalmente negativa, es decir, si tenemos recursos limitados y necesidades ilimitadas, aparece justamente la economía para enfocarse en esa producción, en esa distribución, en ese consumo de bienes y servicios, cuando tenemos recursos limitados para satisfacer esas necesidades humanas ilimitadas. Y cuando utilizamos el concepto de eficiencia, por ejemplo, ustedes como contadores de auditores lo conocen hasta la saciedad, este término. Se empieza por la eficacia, por supuesto. Me pongo yo de ejemplo, Juan Manuel, Juan, Pedro y María nos inscribimos en la carrera de contabilidad. Después de 6 años, yo no me gradué, me retiré en el tercer semestre. María se graduó en 5 años y Pedro lo hizo en 6. ¿Quién fue eficaz? ¿Quién cumplió su meta? ¿Quién cumplió su objetivo? Pedro y María. Juan ni siquiera fue eficaz. Cuando se cumple la eficacia, es decir, la concreción de esa meta, de ese objetivo, vamos a la eficiencia. Y si comparamos María y Pedro, porque Juan ni siquiera aplica para la eficacia, pero uno para la eficiencia, vemos claramente que María fue más eficiente. Y en ese concepto muy simple que lo estoy planteando hoy para tratar de entender la definición de economía, es que lo hizo en menos tiempo y al hacerlo en menos tiempo se está utilizando menos recursos económicos, menos recursos tecnológicos, en definitiva se utilizó menos cantidad de tiempo, menos recursos y esto implica en el análisis final empírico que fue más eficiente María que Pedro una vez que cumplió, por supuesto, el objetivo y la meta. Entonces, este análisis de la economía se subdivide para poder hacerlo en el nivel microeconómico, por eso aparece la microeconomía, en donde se analizan los precios del consumidor individualmente, se analiza cuál es el comportamiento de un mercado en un segmento específico, y nivel macroeconómico, ¿no? El Producto Interno Bruto de un estado, se analiza cómo la economía tiene procesos inflacionarios o no, si es que existe o no dentro de la proforma presupuestaria también, ustedes lo van a analizar seguramente en varias asignaturas en el transcurso de su carrera, dificultades de financiar proformas presupuestarias, presupuestos. Entonces, esta característica de la definición de economía es muy clara al momento en el cual se le visualiza como la ciencia que estudia el comportamiento humano cuando vemos que hay necesidades ilimitadas humanas y recursos limitados. Entonces, ¿qué hay que hacer desde la economía? Y para eso estamos nosotros los contadores, para cuantificar, para evaluar, para estimar proformas presupuestarias, para estimar recursos financieros, etcétera, que impulsen la producción, que impulsen la distribución y el consumo de bienes y servicios, y por supuesto para analizar los presupuestos de instituciones públicas o privadas. Entonces, en el desarrollo de esta clase, en el día de hoy, vamos a ver algunas teorías económicas clásicas. Les pongo en este desarrollo, en esta introducción, algunas teorías que probablemente ustedes las han escuchado, como el liberalismo económico, como el mercantilismo, y que en definitiva son las bases de la economía moderna. Y digo las bases de la economía moderna porque si nos vamos a la explicación que les hice en el video asíncrono, yo creo que hay 5, y están de acuerdo conmigo, varios expertos que justamente analizan las cuestiones de características de el materialismo dialéctico, es decir, cómo en el proceso histórico
de los seres humanos, hay 5 teorías o modelos económicos que son muy importantes y que deben ser tocados o analizados. Empezamos con el primer modelo, la primera teoría, si se quiere, de modelo económico, que es el de comunismo, perdón, el comunitario, el que inicia este ámbito en el cual los seres humanos hace 5.000 años se organizaban a partir de la posibilidad de vivir en una sociedad a través de clanes, de hordas, de estos grupos humanos que eran nómadas y perseguían a los animales para cazarlos, estaban muy cercanos a ríos, estaban muy cercanos en aquellos sitios en los cuales las mujeres en la primera división social del trabajo, que es entre sexo y edad, las mujeres recolectando juntamente con los niños y los hombres cazando, proveían todo lo que necesitaba esa sociedad y lo hacían solamente para el autoconsumo, es decir, se cazaban en función de una necesidad básica que es la fisiológica de la alimentación y a partir de ahí las mujeres y los niños, por supuesto, realizaban la tarea de recolección de cada uno de los frutos de lo que se necesitaba para ese clan, para esa orden. Entonces, en ese primer modelo, sustentado justamente en una producción para el consumo de esa horda, de esa comunidad, de esa tribu, aparece el primer modelo. Y la primera división social del trabajo, que es el del sexo y la edad. Luego, por supuesto, en ese recorrido histórico, tenemos el esclavismo. El esclavismo, desde mi punto de vista, es el peor modelo, no de características económicas, sino en rechazo a que aparece en primer lugar el factor de producción, como es la tierra, y de propiedad privada. Esto hace de que quienes tengan esa propiedad privada sobre la tierra, porque ya se empiezan a establecer, ya no son nómadas estas civilizaciones, lo que se hace es que el trabajo del hombre ya es un factor de producción y aparece el amo y el esclavo, o el esclavista y el esclavo. Y se trabaja en función ya no de autoconsumo de estas sociedades, sino hacia el excedente. Entonces, si nosotros necesitamos una fuerza de trabajo, un factor de producción importantísimo como es la tierra, y el trabajo del hombre, se lo hace en función de que el hombre trabaje por el hombre, pero no solamente como factor de propiedad de la tierra, sino que también de otro ser humano. Entonces, totalmente repudiable el hecho de que el esclavismo sea un modelo económico en el cual se sustenta a partir del trabajo del hombre explotado por el mismo hombre, y no solamente explotado de características que conscientemente, sino que en estas luchas fratricidas, en la guerra, los botines eran justamente esclavos que vayan a trabajar, a ser comercializados. El tercer modelo que tiene también una importancia relativa en la historia de la humanidad es el feudalismo. El tercer modelo en el cual sigue siendo el factor de producción importantísimo como la propiedad privada de la tierra. Hay la tercera división social del trabajo que aquí se establece a partir de los comerciantes y los artesanos. Entonces imagínense ustedes, desde el siglo VII aproximadamente hasta el siglo XVI, XVII, el feudalismo era el modelo económico que se sustentaba a partir de la agricultura. Era el señor feudal que era el propietario de la tierra y tenía siervos que trabajaban esta tierra y quienes por tener esa posibilidad entregaban el excedente de su producción o lo que dijera el señor feudal a partir de ese proceso agrícola del feudalismo. Lo que ocurre acá en el feudalismo y que provoca justamente teorías clásicas posteriores como el capitalismo es el liberalismo económico y el mercantilismo. No todos querían trabajar en las zonas rurales, no todos querían trabajar en la agricultura y empiezan a fundarse las primeras ciudades, los burgos. Y los burgos empiezan a configurarse con aquellos artesanos, gremios de artesanos, que con su característica específica, un maestro que sabe de carpintería, un maestro que sabe de herrería, un maestro que sabe de artesanías y etcétera, etcétera, empiezan a fundar estas primeras ciudades y estas primeras ciudades se configuran a partir de los gremios, gremios de artesanos, gremios de comerciantes, etcétera, y hacen un nuevo modelo social, político y económico que es el feudalismo sustentado ya no solamente en la producción agrícola, sino que también a partir de los burgos. Por eso nosotros en ocasiones a estas
configuraciones iniciales de quienes dirigen estas pequeñas ciudades, los llamamos burgomaestre, por ejemplo, al alcalde, quien es la máxima autoridad de una ciudad, porque proviene del burgo, de los burgos, de estos asentamientos, de las ciudades iniciales en un sistema feudal, que posteriormente serían ya en la revolución industrial, con el liberalismo económico y el mercantilismo, empiezan a formularse políticas económicas y empieza a comprenderse que hay un mercado. Es decir, que los gremios producen, los artesanos producen, la agricultura produce y alguien tiene que comercializarlo. ¿Y dónde se lo comercializa? Es en el mercado. ¿Y cómo se establecen los precios? ¿Cómo cambiar una silla por un quintal de maíz? Y aparece la moneda y aparece justamente el mercantilismo como una teoría económica que sustentan las bases de lo que hoy conocemos como capitalismo. Entonces, en este recorrido histórico también empieza a evolucionar la economía, empieza a evolucionar el capitalismo y se enriquece con enfoques, por ejemplo, con John Maynard Keynes, un economista que ustedes lo deben haber estudiado, lo deben haber leído, muy interesante porque plantea algunas cuestiones referentes al funcionamiento de los mercados, al funcionamiento de lo que hoy ocurre, por ejemplo, en el capitalismo globalizado, una economía conductual, es decir, cómo nosotros vamos la economía conduciéndola a procesos de desarrollo y por eso hoy el término que se utiliza ampliamente es una economía del desarrollo. Es decir, cómo nosotros a partir de necesidades que tiene la población podemos con nuestro estudio de algunos agentes económicos ir orientando hacia las necesidades humanas. Ustedes hicieron recientemente un diario de doble y quinta entrada, en donde me explicaron, hay unos trabajos que hay que aplaudirlos porque toman indicadores, por ejemplo, de la provincia de Bolívar, indicadores, por ejemplo, de las provincias en las cuales ustedes viven y sacan conclusiones en este diario de doble y quinta entrada en cómo el no poseer servicios públicos coarta la posibilidad de que el desarrollo humano en esos indicadores que nosotros hablamos de desarrollo humano puedan cumplirse. Entonces, una familia, una comunidad, una ciudad, una sociedad no puede hablar de desarrollo humano si es que aún es carente esa sociedad, esa ciudad, esa comunidad de agua potable, si es que es carente de salud, si es que es carente de educación. Entonces, esos conceptos son los que contemporáneamente hoy se están analizando. Y se entiende también la comprensión de fenómenos económicos, cómo han aportado nuevas herramientas para gestionar económicamente las necesidades. Y quien ayuda a cuantificar y a contabilizar y auditar estas necesidades humanas y los recursos que se requieren justamente son los contadores. Y el último modelo que nosotros lo planteamos en este recorrido histórico. Tenemos un modelo primitivo, comunitario, tenemos el modelo esclavista, tenemos el modelo feudal o sistema feudal económico, el capitalismo, y algo que probablemente retrotrae a cuestiones políticas. Nosotros no estamos en temas políticos, estamos en temas académicos y hay que plantear el inicio de un análisis que se lo realiza a partir de un estudio de Carlos Marx a fines del siglo XIX con Federico Engels. Y ellos analizan en su estudio, son filósofos, economistas. Bueno, en ese momento no había TikTok, no había Instagram, no había Facebook, no había computadoras, internet, ni televisión para preocuparse o desviarse de las cuestiones académicas, así que se dedican a estudiar lo que nosotros hacemos esta mañana, el comportamiento humano, es decir, cómo las sociedades en la historia se han ido organizando para poder solucionar los problemas, las necesidades que tienen estas sociedades y cada una de estas implementaciones de los modelos, de los factores de producción, de cómo estos factores de producción inducen o inciden en los procesos de desarrollo de estas sociedades a lo largo de la historia, lo llaman materialismo dialéctico, es decir, cómo los seres humanos se organizan para proveerse de todos los bienes y servicios materiales que tienen, obviamente, que ser utilizados o requeridos por esas sociedades. Se lo llama comunismo, se lo llama marxismo, bueno, porque ahí ya ellos plantean algunas cuestiones teóricas en las cuales dicen no, que para que una sociedad, tomando el concepto comunitario primitivo, pueda tener ámbitos de equidad
en las necesidades que esto requieren, el Estado tiene que ser quien regule justamente estos recursos, planifique estos recursos y entregue igualitaria y equitativamente a la población en función de sus necesidades. Contrario al capitalismo, por supuesto, es antagónico al capitalismo, por supuesto, porque el capitalismo plantea totalmente lo contrario. Ustedes van a tener que desarrollar un diario de doble quinta entrada para esta semana, o me parece que es un ensayo, ya lo vamos a revisar, pero sin embargo es evidentemente un proceso antagónico, asimétrico entre regulación por parte del Estado de todos los actores y factores económicos en una sociedad, en un Estado, frente a lo que plantea el capitalismo, que es una liberalización del mercado y de todos sus agentes. Entonces, llegando a esta confrontación de características políticas, sociales, por supuesto, la economía empieza a impulsarse. Y es imposible regular una economía cuando se ha globalizado. Y este término de globalización es económico, porque hoy tranquilamente ustedes están tomando nota de lo que yo estoy diciendo con un lápiz. Y este lápiz fue fabricado en China, pero a partir de un carbón o grafito que fue explotado en Rusia con una madera de un bosque que fue talado en Indonesia, y la parte de arriba en donde están borrando esa equivocación, el borrador que tiene en la cabecita del lápiz, fue fabricado en Ecuador con caucho ecuatoriano. Entonces vean la globalización cómo ha generado una articulación a nivel mundial, unas interconexiones que para fabricar un producto determinado requieren recursos, requieren materiales que son fabricados en distintas partes del mundo. Entonces, esta característica de la globalización y el capitalismo ha provocado que la interconexión en todo el mundo se dé a partir de, en el mercado, entregar los recursos que son necesarios para la fabricación o elaboración de un producto. Hoy tranquilamente ustedes pueden irse a un supermercado, no hago propaganda, pero pueden irse a cualquiera de ellos, Supermaxi, aquí TI, y pueden encontrar galletas fabricadas en, en Alemania, pueden comprar chocolate fabricado en Bélgica, pueden comprar una gaseosa fabricada o hecha en Brasil, etcétera. Entonces la globalización ha permitido que el mercado se amplíe a un contexto mundial y que estas características de requerir algún producto ya no están limitadas por factores de regulación de los estados. ¿Esto qué ha provocado? Ha provocado, obviamente, un impacto en la distribución de la riqueza. Sigue siendo importante quién tiene el factor de producción, como es la tierra, y hoy aparecen y se introducen nuevos factores de producción importantísimos, por ejemplo, el conocimiento. Por ejemplo, la tecnología. Por ejemplo, el tener información urgente y privilegiada provoca que se conozca probablemente que si es que hay una afectación importante por parte de el niño acá en nuestro país, lamentablemente el precio del banano tendrá un desequilibrio en el contexto mundial. Y esto claramente se verá favorecido por otros países que también son productores de banano, pongo el ejemplo, y los mercados se saturarán de estos productos y nosotros tenemos una afectación a la economía, a los productores, a los exportadores. Entonces, bajo estas características, por supuesto, nosotros claramente tenemos esta posibilidad de entender que el panorama económico ha cambiado. La distribución de la riqueza se establece justamente en estos ámbitos en los cuales quienes tienen factores de producción van a ser quienes probablemente tengan un incremento en la riqueza, el comercio internacional, por supuesto, y la movilidad de capitales. ¿Hay desafíos? Sí. ¿Hay oportunidades? Sí. Y para ustedes, por supuesto, porque ustedes mañana van a ser contadores, van a ser auditores, van a tener que cuantificar todos los recursos que se utilizan, sobre todo financieros, para estos procesos productivos en un mundo globalizado. Hay un concepto que es muy importante trasladarlo en esta mañana hacia ustedes. Es un concepto de economía y desarrollo sostenible. Ustedes saben que las Naciones Unidas, esta gran organización que aglutina a la mayoría de estados, de países en el mundo, se va planteando ciertas metas, ciertos objetivos, se va planteando una hoja de ruta para que los países puedan solucionar sus inconvenientes, tanto territoriales, en sus en sus sociedades, y lo hace a través de
objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? Entonces, la economía dice, miren, nosotros nos planteamos crecimiento económico, es decir, que crezca financieramente un Estado, que crezca la posibilidad de tener recursos, que crezca la posibilidad de que esos recursos vayan a satisfacer las necesidades de la gente, pero hay que conciliar el crecimiento económico, es decir, que hay que ponerle una balanza igualitaria la preservación del medio ambiente y la equidad social. Es decir, el día de hoy no podemos los ecuatorianos decir, vean, necesitamos recursos financieros, ustedes saben, han escuchado las noticias, eh, el Estado ecuatoriano tiene un déficit de aproximadamente 5.000, 6.000 millones de dólares, necesita 1.300 millones para pagarnos a nosotros los servidores públicos en el décimo, necesitan 1.200 millones extras que no va a ser posible tenerlos el próximo año. Ustedes como contadores no van a estimar los ingresos producto de la explotación en la provincia de Orellana, del sector del Yasumí, del ITP, de esta configuración del bloque petrolero, porque la mayoría de ecuatorianos votaron que no se lo siga haciendo. Entonces, esta característica del desarrollo sostenible dice que hay que conciliar crecimiento económico, es decir, cómo los ecuatorianos somos conscientes de que esta riqueza que tenemos de petróleo, de la minería, no puede ser solamente enfocada a su explotación a tener ingresos económicos. Claro, nos gusta tener un hospital, una universidad nueva, vías de características que nos permitan movilizarnos, pero también nosotros respetamos la naturaleza. También decimos el medio ambiente tiene que ser ese patrimonio intangible tan importante que atrae a los turistas, que a nosotros nos gusta mucho y que lo defendemos. Y la equidad social tiene que ver con ese concepto, y siempre me pongo yo de ejemplo, que no somos equitativos. Ustedes van a ver seguramente una asignatura de proyectos, y cuando estudiamos proyectos siempre nos dicen, miren, lo peor que pueden hacer cuando hacen un perfil de un proyecto y están haciendo un análisis de involucrados, querer plantearse un pastel mítico. ¿Y qué es el pastel? Sí, un pastel, estos redonditos que nos hacen soplar cuando cumplimos años, cuando ustedes regalan a sus hijos, a su enamorada, a su enamorado, bueno, a un amigo. Es un pastel redondito en el cual hay 4 hijos y se los parte 4 pedacitos iguales a los 4 hijos. Y esto es un error, porque ese concepto igualitario es el que provoca justamente las desigualdades que tenemos nosotros actualmente en nuestro país. Y cometemos como padres también esos errores. Yo era futbolista desde chiquito, jugaba en el colegio, en la escuela, y tenía zapatos, por supuesto, para ir con el uniforme, pero en el recreo me rompía jugando fútbol. Y en un mes ya no tenían un par de zapatos, entonces iba mi papá, mi mamá a comprarme nuevos zapatos. Pero en ese concepto de igualdad, a mi hermana, por supuesto, no sé si ella lloraba o reclamaba que por qué me compran zapatos a mí cada mes, también creo que a ella le compraban un par de zapatos. Entonces yo al finalizar el año escolar tenía un par de zapatos y ella tenía 12, uno cada mes y cada color. Y ese análisis del pastel mítico nos hace ver que hay que dar con equidad, que hay que entregar cada quien lo que necesita. Yo necesitaba zapatos porque lo rompía jugando fútbol, pero probablemente mi hermana necesitaba otro tipo de recurso, vestimenta, alimentación, no lo sé. Y eso ocurre con el pastel mítico. Si entregamos un pedacito de pastel a cada uno de nuestros hijos, pero nuestros hijos no tienen la misma edad, nuestros hijos no tienen la misma necesidad alimenticia. Hay un hijo de 20 años, hay una hija de 15 y hay 2 hijos de 3 y 2 años respectivamente. Probablemente el de 2 años da un mordisco a su pedazo de pastel que es igual al del hermano mayor de 20, que él necesita un pedazo más grande de pastel. Entonces, ese concepto de pastel mítico se aplica cuando ustedes estudien proyectos y nosotros siempre tendemos, los seres humanos, a ser igualitarios cuando lo que tenemos que hacer es ser equitativos. Y ustedes vieron los indicadores sociales en nuestro país, como lamentablemente este Estado ecuatoriano, vamos a cumplir en el 2030 200 años de ese Estado que se ha fundado después de un proceso de independencia, aún tiene graves problemas de inequidad, es decir, gran segmento de la población en varias provincias que no ha tenido salud, que no ha tenido educación, que no tiene servicios públicos y seguimos con el proceso inequitativo de exclusión y discriminación a partir de entregar la mayor parte de recursos, perdón a los que viven en Guayaquil, en Quito, pero los recursos siempre se han distribuido en población y a estas dos grandes ciudades y provincias como son Guayas y Pichincha.
Entonces, la economía del desarrollo sostenible plantea eso, que debemos buscar crecimiento económico, sí, pero no a costa del medio ambiente, no a costa de romper procesos de búsqueda de equidad social. Y estas estrategias, ustedes como contadores y auditores tienen la obligación de hacerlo, de entregar el día de mañana, si son contadores de una institución pública, de un municipio, de una prefectura, del Ministerio de Finanzas, recursos equitativamente y sobre todo prioritariamente para atender estas necesidades. Entonces, el desarrollo económico en este concepto de economía y desarrollo sostenible tiene que ser sostenible a largo plazo. Que disfruten de la Amazonía, que disfruten de Galápagos, de nuestras playas, de acá, de nuestros nevados en la sierra, nuestros hijos, nuestros nietos y todos quienes puedan vivir en este hermoso país. Lo que hemos perdido nosotros los ecuatorianos, por favor, si quieren interrumpirme y hacer una pregunta, lo pueden hacer. Yo terminaré en pocos minutos porque solamente tenemos una hora para hacerlo y ahí, por supuesto, se explicará. Hola María, buen día, por favor, dígame. No puede, a ver, permítame reactivar el micrófono. Eh, Sí, sí puede, María, dígame, por favor. Licenciada, es que yo recién ingreso, no sé si ya tomó lista. No, María, es una clase síncrona y la asistencia se pondrá en función del video. Este video será subido al entorno virtual. Veo quienes están asistiendo en el video a esta clase y ahí se pone la asistencia. No se preocupe, María. ¿Alguna otra cosa referente a la clase? No hay ningún problema. Nos vemos tan poco que realmente es un gusto que estén en esta clase. ¿Nada referente a estos temas? Bueno. Política monetaria, fiscal y cambiaria. Miren, los contadores, los economistas, quienes se dedican a estudiar justamente estas cuestiones, saben que cualquier estado, cualquier nación, tiene la capacidad de instrumentalizar la política monetaria, la política cambiaria y política fiscal. ¿Qué es lo que no tiene el Ecuador? Política monetaria y cambiaria. Lo único que tenemos es la política fiscal. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos moneda propia? Si tendríamos el sucre, la política monetaria y cambiaria se establece a partir de el Banco Central o una institución creada para el efecto, pero en el caso del Ecuador, al no tener su propia moneda, nosotros no podemos devaluar nuestra moneda. Por ejemplo, si hay un déficit comercial con Colombia y vemos que el peso ha devaluado su valor con respecto al sucre para que puedan los ecuatorianos ser atractivo el producto colombiano y vendernos más, nosotros haríamos lo mismo. Entonces, la política monetaria es de esa capacidad que tienen los estados para establecer el valor referencial que tiene su moneda frente a otros. Y la política fiscal, por supuesto, es lo único que nos queda a los ecuatorianos. ¿Y qué es lo que hacen? Creo que hoy se procesiona la asamblea, la próxima semana el presidente. ¿Qué hace el presidente, los asambleístas y quienes tienen la posibilidad de efectuar y analizar y tomar decisiones en el ámbito fiscal? Normalmente dicen, y ustedes son contadores y analizan, tenemos demasiado gasto corriente en el presupuesto del Estado, que afecta al presupuesto del Estado. Entonces necesitamos contraer el Estado. Necesitamos inversión pública, necesitamos recursos que tengan que ser financiados para trasladarlos ahora, etcétera. Entonces, la política fiscal es lo único que tiene nuestro país como una herramienta para incorporar esta herramienta en la utilización de la economía en nuestro país, para modificar el comportamiento de la economía en nuestro país. Entonces, el impacto de estas políticas es muy importante para analizar, por ejemplo, la inflación. Acá en nuestro país no tenemos inflación. Y es ese proceso o fenómeno económico en el cual, lamentablemente, el valor de un producto, pongámosle el arroz, lo compramos a $3 la libra en un año y al siguiente año cuesta 4. Y vemos cuál es la diferencia y decimos, hay con un proceso inflacionario porque los precios con respecto a un periodo similar en años anteriores han tenido un incremento. Eso es inflación. En la Argentina es terrible. Tienen inflación de 140%. Por eso los argentinos cobran su salario a fin de mes y corren al supermercado porque saben que el próximo mes, el próximo año va a costar el doble o el triple cualquier producto que ellos compren. Impacta el empleo, por supuesto, si es que tomamos una política fiscal de contraer la economía a partir de la reducción del gasto corriente en salarios de los trabajadores de nuestro país, el empleo se va a desestabilizar
y así la estabilidad financiera, que ustedes son los que tienen que cuantificar, se va a ver afectada. ¿Cuál es la perspectiva futura? El panorama económico futuro plantea desafíos, por ejemplo, con la automatización. Hoy ya tenemos inteligencia artificial, hoy ya tenemos procesos que muestran claramente ciertas características en las cuales se está ayudando mucho de la tecnología y la información que maneja para poder tomar decisiones. La desigualdad económica está creciendo mucho. Hay análisis en los cuales se muestra que hay un 1, máximo 2% de la población a nivel mundial que es muy rica, con capitales y bienes que realmente son incalculables, y un gran segmento de la población, en el caso ecuatoriano, que llega a 30-40% de pobreza por ingresos. En la Argentina 40-50%, es decir, hay un grave problema de desigualdad económica. Y digitalmente está transformando, por supuesto, la economía. ¿Qué es lo que nosotros desde la contabilidad podemos hacer? Buscar posibles soluciones y estrategias para abordar estos retos, para abordar y fomentar un desarrollo económico que sea sostenible y que sea inclusivo. Un tema que me parece fundamental tocarlo, y por eso lo he expuesto en esta presentación, que es la ética y la economía. La ética, ustedes saben, es el conjunto de normas, de valores que tiene una sociedad, que tiene una profesión. Hay ética médica, hay ética en el derecho, en el ejercicio de la abogacía, en la ingeniería de software, y hay ética, por supuesto, también en la economía. Debe existir ética en la economía, debe existir ética en la contabilidad, y este tema es crucial porque influye en la toma de decisiones empresariales. Yo no creo que la economía está para que exista mayor riqueza solamente beneficiando a un grupo de la población. Tiene que enfocarse la economía a través de la ética para que se distribuya la riqueza de manera equitativa, para que la riqueza que se esté generando en una empresa, en una institución, tenga responsabilidad social con el medio ambiente, tenga responsabilidad social con los inversores, tenga responsabilidad social con la comunidad en la cual se encuentra sentada, etcétera. La economía y la ética tienen que ir de la mano, así como nuestra forma de vida, así como nuestra profesión en la contabilidad, debe existir ética. Yo no creo que el día de mañana ustedes de contadores venga un alcalde, un prefecto, su jefe y diga, por favor, forje o mienta en los balances para mostrar que sí tenemos liquidez y conseguir un crédito. Eso no se le puede hacer. Entonces, la ética atraviesa todos los aspectos de nuestra sociedad y de nuestra vida, y más aún en la economía, ¿no? Entonces, el papel de la economía y cómo la ética lo influye tiene un gran impacto en la sociedad. Concluimos la mañana de hoy con esta clase, con este tema de la economía, algunos conceptos, una introducción que ya fueron expuestos en el video asíncrono de esta semana. Hoy lo hacemos de manera síncrona. Voy a cerrar en unos pocos minutos para abrir el escenario de que ustedes puedan hacerme alguna pregunta de las tareas, etcétera. Pero hemos explorado hoy, en esta mañana, fundamentos y perspectivas de la economía. Hemos visto algunas teorías clásicas de manera sintética. Ustedes van a exponerlo y ampliarlo en la actividad autónoma que se está planteando para esta semana. ¿Cuáles son las tendencias contemporáneas? ¿De qué debemos preocuparnos nosotros que estudiamos contabilidad? ¿De qué debemos nosotros decirlo a partir de una economía, que es una disciplina dinámica, que va a influir en los aspectos de la sociedad, que es importante comprenderla para abordar desafíos actuales y futuros? Muchas gracias. Si es que hay alguna pregunta, con mucho gusto vamos a abrir el escenario. Como siempre, ustedes tienen la posibilidad de contactar conmigo en el entorno virtual. Al inicio se ha sugerido que no se lo haga, pero yo pongo por mayor facilidad de ustedes el número de mi teléfono celular. El correo electrónico, por supuesto, siempre disponible, el jgalarza@wwc. ¿Qué recomendaciones les hago yo en esta mañana? Revisar la guía metodológica, seguramente ya la descargaron, la tienen con ustedes para que puedan ir revisando los temas que se tocan. La actividad autónoma está propuesta en el EBEA, un diario de doble y quinta entrada, justamente para tocar estos temas económicos. Por favor, revisen la rúbrica. Me he encontrado con trabajos espectaculares de ustedes en el EBEA.
planteados, por ejemplo, el diario de doble y quinta entrada para analizar los servicios públicos y cómo estos inciden en el desarrollo humano. Y el diario de doble quinta entrada, como ustedes saben, es una herramienta que nos permite a nosotros visualizar en la columna de la izquierda conceptos, como los que hoy estamos planteándolos. Yo tomaba mucho nota con el diario de doble quinta entrada porque en la columna de la izquierda yo ponía economía, desarrollo sostenible, probablemente política fiscal y otras. Ponía el concepto y en la columna de la derecha eh, pongo justamente y amplío lo que yo creo que tiene que uno desagregarse, ampliarse en esos conceptos que están en la columna de la izquierda. Entonces, es un organizador gráfico que probablemente ustedes usan otros, pero a mí me gusta porque nos ayuda justamente a posibilitar tener toda esta información a la mano. Está siendo grabada esta clase. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, enciendan su micrófono si quieren su cámara, etcétera, y con mucho gusto lo contestamos. Hola Ingrid, buen día, ¿cómo ha pasado? Buenos días, ingeniero. Yo tengo una Bien, pregunta. sí, con gusto. ¿Le escuchamos, Ingrid? ¿Con qué modelo ya, ¿con qué modelo contamos actualmente en el Ecuador y si realmente este ha funcionado o se debería implementar algo nuevo? ¿Usted me refiere a modelo económico, mi querida Ingrid? Sí, así es. Ya, hagamos un recorrido histórico, así como lo hicimos con el primitivismo, con el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el marxismo o materialismo dialéctico, querida Ingrid. Vea, nuestros países tienen una economía tan pequeña que hablar de un modelo propio es muy difícil. Siempre estamos nosotros al vaivén de lo que ocurre en modelos que se manejan a nivel global. En la década del 50, por ejemplo, Ingrid, se implementó un modelo y se lo denominó de estas características como un modelo agroexportador. ¿Qué sustentaba la economía del Ecuador? Hubo una crisis climática en Centroamérica y el Vivi, a la presidente, clase ya está el... permítame, ya, y se lo llamó modelo agroexportador porque la economía de nuestro país se sustentaba justamente en exportación de productos agrícolas, banano fundamentalmente, cacao y otros, ¿no? También se les llamó boom bananero, pero no existía un modelo como tal que usted podía decir, este modelo económico tiene las características para ser trasladado a un modelo teórico a nivel internacional. No, las propias características del Ecuador hicieron que a este modelo se lo llame agroexportador porque la economía se sustentaba con la exportación primaria de los productos que generaba nuestra tierra, cana, cacao, banano, etc. En ese recorrido histórico, a Ecuador, a Argentina, a Brasil, a Colombia. Colombia también con ese modelo agroexportador de café, por ejemplo, Perú, Chile y Bolivia exportando minerales. CEPAL, es muy interesante que ustedes visiten esta página de CEPAL, es un centro latinoamericano de estudios económicos. Dice, está ocurriendo algo en Latinoamérica que creemos que no va a ser sostenible porque está siendo muy dependiente de la exportación de sus productos agrícolas, la exportación de la minería, pero no existe un valor agregado a estos productos, es decir, no vemos industrialización como un proceso económico que vaya a sostener la economía a futuro. Entonces, lo plantean y dicen un modelo de sustitución de importaciones, porque todo lo que nosotros exportábamos ingresaban esas divisas al Ecuador y servían para importar lo que requería el Ecuador, maquinaria, vehículos, etcétera. Entonces, ese modelo de sustitución de importaciones fue un modelo económico a partir del cambio de la matriz productiva, lo que se dijo hace pocos años, no sé si ustedes escucharon a los políticos, que el Ecuador debe dejar de ser exportador solamente de productos primarios. ¿Y qué son los productos primarios? Es en la agricultura, nuevamente el banano, dejar de exportar petróleo, dejar de depender del petróleo y darle un valor agregado, producir nuestra propia industria, como es Corea, como es China. Ellos nos venden productos a partir de lo que nosotros les vendemos, los recursos para transformarlos. Luego de eso viene el boom petrolero. Descubrimos el petróleo, vea, y es la fuente de ingresos económicos para sostener la economía de nuestro país.
Luego se lo llama el neoliberalismo y los políticos de izquierda lo utilizan a ultranza para decir que se implementaron modelos y proyectos políticos en los cuales las recetas son las mismas, es decir, contraer el Estado, evitar el gasto corriente, permitir que ciertas actividades y competencias y funciones que tiene el Estado, por ejemplo, la provisión de agua potable, de alcantarillado y otras, también pueda participar la empresa privada. Es decir, un liberalismo de la economía, un liberalismo del mercado, en el cual el Estado debe ser lo mínimamente posible que intervenga y ahí pueda ser los actores económicos quienes se desarrollen. Esto provocó, mi querida Ingrid, por ejemplo, que ocurra lo que ocurrió en el 99, que tanta liberalización existió que quebraron la mayoría de los bancos acá en el país, o una crisis económica financiera, pregúntele a su papá o a sus abuelitos, o no creo que usted vivía en esa época, yo estaba estudiando fuera del país, y fue terrible perder la moneda y ver la crisis que provocó justamente el liberalismo en nuestro país, un nuevo liberalismo, pero no se lo puede decir neoliberalismo, sino es el capitalismo enfocado hacia un país que lamentablemente depende mucho de lo que ocurre con su agricultura. Si es que dejamos de percibir esos ingresos por producto de la exportación del banano, hay una afectación en la economía de nuestro país. Si el precio del banano, perdón, del petróleo desciende, hay una implicación en la economía del país. Entonces, hablar de un modelo que realmente pueda ser en el marco contextual, teórico de la economía no ha existido. Hay periodos históricos en los cuales se los ha llamado modelo agroexportador, modelo de sustitución de importaciones, modelo del boom petrolero, la implementación de un nuevo liberalismo, y se lo quiso bautizar también en los últimos 15 años con la asunción de Rafael Correa a la presidencia como socialismo del siglo XXI, pero en realidad modelos propios acá no han existido, sino realmente matices. Acá el comunismo no ha existido, el socialismo no ha existido, porque el Estado no ha regulado ciertos sectores de la economía para decir que realmente acá hay procesos de intervención del Estado en la economía. Entonces, lo que tenemos, estimada Ingrid, es estos momentos históricos en los cuales se toman decisiones políticas en función de las necesidades que tiene la población, pero más aún en función de lo que está ocurriendo en el contexto mundial. Buena pregunta la suya, espero haberla contestado, y ahora sí me voy a tener que disculpar de ustedes porque son aproximadamente 55 minutos que estoy grabando y ya mismo tengo clases con otros compañeros de otra carrera. Lamentablemente tenemos solamente una hora síncrona, pero en la planificación ustedes siempre revísenlo en el entorno virtual, como tenemos 2 días a la semana, ahí dirá clase síncrona, será justamente el día lunes, será el día viernes, y ahí tendremos esta posibilidad de estar juntos de manera síncrona. Así que muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. La asistencia será cumplida a partir de esta grabación. Revisaré quiénes están en esta clase y por supuesto siempre un gusto, y nos veremos el próximo día que tengamos clase. ¿Alguna pregunta extra tal vez o puedo cerrar y dejar de grabar? Gracias, ingeniero. No, nada, Ingrid, un fuerte abrazo, que tenga un buen día usted y un buen día a todos. Muchas gracias.